En este bloque estamos, como prometimos, con Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados. Muchas gracias, Germán, por estar con nosotros. Nos interesaba particularmente que vinieras esta semana, aunque hace rato que queríamos traerte, porque la semana pasada hubo un cimbronazo en el Parlamento, porque el oficialismo sufrió 12 derrotas consecutivas, muchísimas leyes clave, entre ellos los rechazos a los decretos de vialidad, donde se pretendía cerrar vialidad de plano, contra el INTI, contra el INTA, y la emergencia del Garrahan. ¿A qué se debe este cambio del viento del Parlamento en lo que refiere a apoyar las leyes que el oficialismo hasta acá más o menos venía sacando con cierta facilidad y con los aliados jugando a su favor, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, charlando un rato. Yo trato de ver siempre un poco las historias un poquito más largas, porque a veces hay situaciones como la que se vio el miércoles pasado en la Cámara de Diputados que consolidan alguna situación, o la expresan, o la dejan ver con claridad, pero en general para que esas cosas pasen tenés que arrancar de antes con otra cosa. Yo te diría que desde mitad del año pasado hasta este momento del año 2025, excepto la coyuntura de ficha limpia y la suspensión de las PASO, nosotros siempre hemos venido en la Cámara de Diputados articulando acciones con otros bloques con los que antes no podíamos articular, y nos permitió en varias ocasiones, arrancando en el 2024 con los temas de jubilaciones y universidades. Ustedes recordarán, ambos temas fueron al veto de Milei, y nos permitió ir generando quórum, que es clave, tener la posibilidad de abrir sesiones, y de generar lo que nosotros llamamos emplazamiento, que es la posibilidad de ir avanzando en una agenda parlamentaria más o menos sistemática. ¿Quiénes están ahí? Ahí están Democracia para Siempre, que es el bloque de los radicales de Lustó, Manes y otros. Ahí está Encuentro Federal, el bloque Miguel Pichetto, Monzó, Massot, Agos Carreño y otros. Ahí está la Coalición Cívica, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y otros diputados y diputadas. Ahí está la izquierda, hay algunos diputados sueltos que pertenecen a un monobloque. Y con todo eso, cuando estamos todos, hemos llegado a tener quórum solamente con este armado. Nosotros la semana pasada convocamos a una sesión especial con este marco de alianza. ¿Cuál fue la novedad, si se quiere, respecto a las veces anteriores? Que llegamos al final del temario y no nos voltearon la sesión. Y eso lo logramos porque hubo otros diputados de otros espacios políticos más cercanos a los que genéticamente se llaman los gobernadores, que se quedaron sentados hasta el final de la sesión. Y ahí hubo diputados de Puyaro, ahí hubo diputados de Yayora, ahí hubo diputados de Nacho Torres, ahí hubo algunos radicales sueltos en los diputados de la provincia de Córdoba. Era llamativo porque nadie se paraba por las dudas, porque el que se paraba el otro lo acusaba de que se paraba. Entonces hasta De Loredo estuvo sentado hasta casi el final de la sesión. Y la novedad fue esa, la novedad es que programamos un temario, como vos dijiste, con 12 puntos, y llegamos a votar los 12 puntos, lo cual esa fue la principal novedad. Yo no soy de entusiasmarme para anticipado, no sé si esto es repetible en otras ocasiones, vamos a trabajar para que lo sea, pero lo cierto es que me parece que hay un desgaste, ya que viene de hace más de un año con determinados bloques políticos en la vinculación del oficialismo con esos bloques, y se le ha superpuesto un desgaste con la gestión de los gobiernos provinciales que provoca esta segunda articulación que te contaba antes. Bueno, esperemos poder seguir avanzando en esa línea y seguir generando las condiciones de quórum y mayoría. Y esos dos desgastes, ¿cómo lo ves para que no pase lo que ya ocurrió cuando se impulsaron las propuestas sobre jubilados y universidad, y luego del veto hubo algunos de los que bancaron eso que terminaron dándose vuelta? Bueno, a ver, me parece que faltaría un tercer desgaste, Claudio, digamos, ¿no? Que es el desgaste en la fuerza propia del oficialismo. Porque todos estos, el año pasado, ya votaron en contra de los vetos de Milei a jubilaciones y universidades. Pero adentro de los que sí sostuvieron el veto el año pasado, ahí había radicales con peluca, que lo que le llaman habitualmente, que hay que ver qué pasa después del cierre de lista de las próximas horas.
Ahí había diputados de Tucumán, que en las últimas votaciones hemos venido votando juntos en algunos temas. Ahí adentro había diputados del MID, de Carzago y otro bloque, que hay que ver en qué situación están. Y ahí adentro hay diputados del PRO, que el PRO internamente está estallado, ¿no? Y creo que eso también hay que mirar de cerca. Varios de ustedes hacen política en la Ciudad de Buenos Aires y ha habido una hegemonía del PRO a lo largo de todos estos años, que eso se traducía en un armado compacto de la fuerza política en el interior de la Argentina, liderado por Mauricio Macri. Eso hoy no está, ¿no? Y hay que ver qué repercusiones tiene eso en el ámbito parlamentario, donde ya ha habido algunos. La semana pasada yo no me imaginaba que en la ley del Garrahan, María Eugenia Vidal votó con nosotros. Ahora, los de Tucumán son los mismos que habían votado con Milei, ¿no? Son los mismos, y son los mismos diputados que se fueron de nuestro bloque en la primera coyuntura compleja, que fue la de la ley bases. O sea que no llegó el sobre en esta. No, yo he padecido ruptura de bloque y nunca me paré en ese lugar. No son ni ensobrados cuando están con ellos, ni son leales a la causa nacional popular cuando votan con nosotros. Trato de ser lo más pragmático posible en el recinto y tratar de nunca poner una barrera de comunicación. Imagínate, si yo le hubiera dicho esto a los tucumanos, hoy sería difícil que podamos votar. Ahora, perdón, en ese pragmatismo lo que sí cambió, evidentemente. Vos sí lo podés decir, yo no lo. Ahora no digo. Lo puedo decir y de hecho lo digo y lo seguiré diciendo. Avante. Ahora, manejándonos en este plano del pragmatismo, lo que claramente cambió entonces es la relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial de Jaldo, para que los diputados que le respondan. Un elemento más, que creo que es el que tenemos que tener en cuenta y el que nos permite más pensar en la acción política y en la militancia. Yo creo que lo que cambió es la percepción vamos por el mismo caso, de los tucumanos y las tucumanas respecto a Milei. Y que eso condiciona a las bases del peronismo tucumano, y eso condiciona la estrategia política de la superestructura. Bueno, de hecho. Entonces, digo, me parece que eso. Yo recuerdo que hace 3 o 4 meses atrás había habido un congreso donde los compañeros me contaban que habían sido todos muy críticos con Milei, entonces no se correspondía la actitud de la dirigencia con la percepción de la gente. Creo que eso hay que tener en cuenta, y creo que eso es el principal elemento que está pasando en un montón de lugares donde, yo lo vengo diciendo hace tiempo, donde no había críticas, o si había críticas era muy moderada respecto al gobierno de Milei, empieza a haber por parte de la gente una percepción cada vez más clara que este proyecto de país de Milei no los contiene, es más, lo deja claramente afuera, y que por lo tanto eso incentiva, no pasa en los ámbitos gremiales, no pasa en los ámbitos de los trabajadores, no está pasando en las organizaciones sociales, en todos los lugares se está moviendo esto. Bueno, hay que ver qué repercusión después todo esto tiene en la elección de octubre, que es hay dos cuestiones, las elecciones y el escenario social. En Tucumán hubo una reunificación de los distintos sectores del peronismo, el que encabeza Jaldo y el que encabeza Mansur, y eso es en línea con este. Es poco nombrado, pero quiero valorar mucho a Pablo Yedlin y a Carlos Cisneros, que jugaron muy bien en todo este tiempo, votando siempre con el bloque parlamentario y generando las tensiones internas necesarias para que se pueda lograr lo que vos dijiste. Exactamente. Ese es un dato. El otro dato es el escenario social. Bueno, la semana pasada tuvimos otro escenario donde nos encontramos, Germán, con vos y con otros diputados, que fue la marcha de San Cayetano, que fue una marcha que volvió a llenar las calles en Buenos Aires y en diversos lugares del país. O sea, empiezan a ver, quizás en el escenario preelectoral, habrá que ver en qué medida somos capaces de sostenerlo y de generar condiciones para ello, una confluencia entre la calle y el palacio, ¿no? Entre la representación institucional y las demandas cada vez más sostenidas y organizadas de los sectores populares en las calles. Bueno, cosa que la crisis social y la depresión económica y la especulación financiera que crece de manera desorbitada, bueno, ayudan a alentar y a organizar. Bueno, pero también eso, diciembre 2023, ustedes son de los compañeros que del minuto cero de Milei estuvieron claramente en contra y opositores a
a Milei, igual en el mismo lugar donde nosotros pusimos a nuestros bloques parlamentarios, tanto en diputados como en senadores. En aquel momento nosotros hablábamos de la estrategia parlamentaria, hablábamos de la tarea que se iba a hacer de militancia en las calles, y hablábamos de un elemento no menor en algunos temas. Vos nombraste vialidad, que es la estrategia judicial. Y también hay que reconocer que los trabajadores vinculados a distintos espacios del movimiento obrero llevaron adelante estrategias judiciales, como también lo hicieron oportunamente con el capítulo laboral del DNU 70, ¿te acordás? Digamos, ¿no? Entonces, esos compañeros que llevaron adelante estas acciones, que lograron amparos o suspender la ley, los decretos en determinado sentido, se suman a una calle que ustedes saben cuesta cada vez menos convocar, porque eso se nota en cada una. Lo mismo que se dio el jueves pasado aquí en la Ciudad de Buenos Aires, se dio en muchas ciudades de la Argentina. En Rosario fue muy grande la marcha por San Cayetano, y a eso hay que acoplarle la estrategia parlamentaria. Bueno, yo creo que estos dispositivos hay que seguir tratando de lubricarlos para que funcionen lo más aceitado posible. Pero no, para eso se necesita compañeros y compañeras que en cada uno de los lugares estén más allá de que hablemos más o menos entre nosotros, que estemos alineados conceptualmente en la misma estrategia, y creo que eso de pasito lo vamos logrando. Ahí hay un tema que vos mencionaste antes de por qué terminó la sesión, y pudieron votar las 12 cuestiones, que es el tema que tiene que ver con cómo sostener el número para rechazar los vetos. Sí. Y ahí lo que te preguntaría es por la actitud de los gobernadores. Pero algo te mencioné antes, yo te dije que, claro, pero por eso, de cara que estos gobernadores ya el año pasado habían rechazado los vetos a la ley de jubilación de universidades. En general yo lo veo propenso a acompañarnos en estos temas. El tema es el número, que nuestro sistema institucional, cuando prevé, le da mucha preeminencia al Poder Ejecutivo en el diseño constitucional de la Argentina. Solo con un tercio del Congreso puede sostener un veto total o parcial, porque bueno, tenemos un sistema presidencialista sin lugar a dudas, ¿no? En la medida que nosotros abroquelemos lo que ya tenemos más cerca y tengamos la capacidad de jugar un poquito la interna del bloque oficialista, yo creo que ahí se tiene que dar esto, Claudio, ¿no? Hay algunos que dicen, no, hay que llevar el tema bien cercano a las elecciones para que paguen el costo. Mira, a mí, antes que paguen el costo, me gustaría que la ley salga y que la ley se pueda sostener, porque si no nos enredamos en el principio de revelación de Santiago Caputo, ¿no? Donde las cosas las hacemos para que quede claro que el otro está en contra. No, yo las cosas las quiero hacer porque es justo de que salgan, digamos, y además, ¿no? Para resolver los problemas de la gente. Y claro, ese es el gran problema que tenemos, y que explica en parte esto que estemos gobernados por un gobierno neofascista que encabeza Milei, es el distanciamiento entre la representación, la crisis de representación que tenemos entre las necesidades y las pulsiones y urgencias de buena parte de nuestra población con las capacidades de la representación institucional para dar respuesta. A mí me parece que es fundamental que esa representación institucional se ocupe no de las formas, no de las apariencias, sino de resolver los problemas de fondo. Bueno, y el Congreso, en ese sentido, requiere cada día más una intervención más decidida, ya que el Poder Ejecutivo no lo hace. La propia, hablaremos en el otro momento, en el otro bloque, pero el tema de que todavía subsista en la Cámara de Diputados sin ser tratada el decreto 7023 da cuenta de esto, porque si Milei sigue gobernando por decreto, la discusión es te veto o no te veto, te veto, te rechazo el veto, y bueno, y los problemas de la gente siguen sin resolverse. Bueno, bien, sí. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa, y a la vuelta te quiero hacer una pregunta sobre esto de cómo se levanta o no se levanta una sesión. Bueno, dale. Retomamos con el invitado del día de la fecha, que le sobra paño. A ver, esto del quórum. ¿Es tan fácil levantar una sesión, voltear lo que la mayoría está planteando? ¿Cómo se juega el mecanismo como para dejar sin efecto que la mayoría tenga mayoría, digamos? Lo que pasa es que hay un elemento central en la dinámica parlamentaria, que es el presidente de la Cámara.
presidente de la Cámara siempre tiene recursos, siempre tiene elementos como para, en una determinada circunstancia, pedir, persuadir, presionar, depende, elegí la gama de grises, desde el blanco hasta el negro, donde quieras, como para intentar... De hecho, a mí me decían 15 minutos antes de que podamos votar lo del Garrahan y lo del impuesto a los combustibles líquidos, me decían, te vamos a voltear la sesión, te vas a quedar sin quórum. Estaban... derecho viejo. Ellos daban por supuesto que después de tratar los primeros 4 temas, la sesión se quedaba sin quórum. De hecho, todavía hay algunas crónicas en las últimas horas que dan cuenta de cierto enojo del oficialismo, porque hubo gente que le dijo que se iba a levantar y no se levantó. Pero bueno, todos jugamos. El presidente de la Cámara juega con la regla que sea. Cuando estábamos por votar el tema Garrahan, yo pedí la palabra y vi lo que venía. Le digo, miren, estamos por votar el tercer tema. Afuera están los trabajadores de Vialidad, están los del INTI, están los del INTA, que se merecen que esta sesión llegue hasta el final. Le digo, y el que no está convencido de que tengamos que llegar hasta el final, quédese por reciprocidad, dije yo. Porque más adelante pueden ser que necesiten de los votos de nuestro bloque para poder avanzar con determinados temas. Lo dije en el micrófono, así que no es bueno, todos jugamos con lo que tenemos, nosotros con la palabra y las convicciones, el otro con otras cosas. Ahora, Germán, no está bien. Un tema por este tema que planteabas respecto al predominio del Ejecutivo, el presidencialismo. Hay una ley que me parece que es clave en este contexto y gobernando mi ley volteada. La del DNU. La de DNU, que obliga a que las 2 cámaras... Bueno, a ver, nosotros tenemos el tema. Ese me parece es un tema para que el presidencialismo en este caso quede acotado. Nosotros tenemos este tema dictaminado, los cambios a la 26.122, que es la ley de tratamiento legislativo de los decretos de necesidad de urgencia. Las 2 veces que lo llevamos al recinto nos quedamos las 2 veces sin quórum. Una para arrancar y otra en el tramo final, que fue en la sesión de principio del mes de julio. Perdón, te interrumpo, pero hoy por hoy es más difícil voltear un veto que aprobar una ley. No, a ver, la cuestión del veto es constitucional. Ajá. No lo define ninguna ley. La posibilidad de observar total o parcialmente una ley, que es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo y será de la Constitución Nacional. Si se quisiera cambiar, hay que cambiar la Constitución. Sí. No, lo que sí es cierto es que el Ejecutivo con esta ley puede legislar más que el propio Parlamento. Porque con una Cámara legisla. Los decretos de necesidad y urgencia, que son preexistentes a la Constitución del 94, el 94 dijo, planteó, esbozó en grandes rasgos el tratamiento legislativo. Recién en el año 2006, en febrero la Cámara de Diputados y en julio la Cámara de Senadores, logramos aprobar un régimen que trate los decretos de necesidad de urgencia. Yo esa ley la reivindico, la 26.122. Siempre fue pensada para presidentes que jueguen el juego institucional de usar dosificadamente lo que es necesidad de urgencia. No es el caso de Javier Milei, no es una ley pensada para los Milei, porque no estaba en el cálculo que iba a estar un Milei en la presidencia de la Nación. Bueno, habida cuenta que está Milei, nosotros avanzamos en un proyecto con otros bloques para tratar de modificar la 26.122 y que con el rechazo efectivamente de una Cámara ya ese veto pierda vigencia. Ahora necesitas 2... Ese DNU pierda vigencia. Claro, nosotros ahora necesitas que las dos cámaras estén en contra, como hicimos con el DNU, que le daba más fondos a la CIDE para que pierda vigencia. Ahora, en sentido contrario, ¿por qué reivindico la 26.122? Si no hubiera existido, el presidente no hubiera tenido que mandar el DNU al Congreso. Y si no hubiera tenido que mandar el DNU al Congreso, nosotros no hubiéramos podido rechazar el DNU de la Marina Mercante la semana pasada. Entonces, que exista un trámite legislativo es importante, quizás haya que ajustarlo a estas personalidades que no lo teníamos previsto en aquel momento y que hoy, lamentablemente, no solamente en Argentina, sino en un montón de lugares del mundo, la democracia se enfrenta a este tipo de liderazgo. Pero además porque en este punto la ley lo que terminaba es permitiendo que el Ejecutivo legisle con una sola Cámara. Sí. En lugar de que el Parlamento que legisle y que esa es su función, necesita las 2. Sí, fue un debate enorme ese en el 2006. Yo creo que tenía un sentido. De hecho, el gobierno de Néstor Kirchner, que era quien gobernaba en ese momento, hizo una utilización sumamente dosificada de lo que es de urgencia. Sí, en aquel momento teníamos, y te acuerdas que lo discutíamos varias veces en la Cámara, los DNU de ampliación presupuestaria, que ese era un tema, teníamos, como crecía tanto la economía,
teníamos más recursos que lo que estaba habilitado por presupuesto, entonces esa ampliación presupuestaria la hacía el Poder Ejecutivo y como estaba este mecanismo, el Congreso no se lo podía rechazar. Pero bueno, los tiempos cambiaron y hoy hay que pensar más en cómo frenamos a este tipo de líderes. Yo coincido con vos, neofascistas, fascistas, como lo llamen, pero realmente los elementos los tenemos que pensar para este nuevo tipo de líderes que, Milei es uno, nada indica que pueda ser el último, ¿no? También hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, Germán, además, ya en línea con esta caracterización que haces de Milei y pensando, te saco un poco de la discusión parlamentaria, pero no tanto, pero pensando de cara a las próximas elecciones legislativas, ahora en septiembre y en octubre, las nacionales. La semana pasada también conocimos, no te quiero meter en ese berenjenal porque no es lo tuyo, la alianza en territorio bonaerense y en varias provincias más, entre algo que ya venía sucediendo en el Parlamento, entre el PRO y la Libertad Avanza, que en territorio bonaerense se selló con una foto en Villa Celina, con una bandera que decía kirchnerismo nunca más. Vos tenés incluso en tu perfil de Twitter, te definís a vos mismo como peronista y kirchnerista. ¿Cuál es tu lectura de esa foto con esa bandera, con esa leyenda tan poco feliz de una alianza que se plantea como en oposición a algo y que además utiliza la frase nunca más con la misma tipografía y colores del archivo de la CONADE? Bueno, yo creo que esa consigna en la cual viene reincidiendo el oficialismo, el gobierno de Milei, tiene, a mi criterio, dos elementos que son absolutamente criticables. Uno es achacarle a un determinado espacio político, en este caso kirchnerismo, el cual, insisto, me siento peronista y kirchnerista sin ningún tipo de contradicción. Nunca lo viví, al menos desde el 2003 para acá, como un elemento que me tensione como militante, digamos. Puedo ser y soy las dos cosas absolutamente al mismo tiempo. Pero lo cierto es que cuando uno dice que todas las culpas que puede tener la Argentina, toda la responsabilidad de todos los males, lo endilga sobre un único espacio político, el riesgo que tiene para estas democracias tensionadas por la polarización es que en algún lugar se piense que eliminando, erradicando, dirían ellos, extirpando, no es una palabra nueva, lo decía Monseñor Tortolo en el año 76-77, creo que era el obispo de Paraná en aquel momento, extirpando al kirchnerismo de la vida política, los problemas se solucionan. Y eso es profundamente antidemocrático. Sea la palabra kirchnerismo, sea la palabra que fuese. El mal. Digamos, cuando vos dividís a la sociedad y a la política en dos espacios, en lo cual uno moralmente es el responsable de todos los males y otros son los buenos, bueno, nos lleva mal. La Argentina ya lo vivió, no hay nada nuevo, lo vivimos desde al menos del 55 para acá en incontables situaciones. Primer elemento. Segundo, una utilización absolutamente banal de una consigna, de una frase que es efectivamente, como dijo en aquel momento el fiscal Estracera, de todo el pueblo argentino, ¿no? Que es el nunca más. Cada vez que se ha intentado utilizar el nunca más para algo que no fuese estrictamente la lucha por memoria, verdad y justicia, lo han hecho para el traste. Y han llevado a debates absolutamente inconducentes. Esa frase tiene una carga afectiva, emocional, para el pueblo argentino, que todos los argentinos deberíamos tratar de cuidar de que quede circunscripta al ámbito en el que nació la frase, que es la pelea contra la dictadura militar y la reivindicación de las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Cuando vos la sacás de ese ahí, sale todo mal, digamos, ¿no? Y creo que esos son los dos problemas. La banalidad está llevada al extremo en el discurso de él en la cadena nacional, donde asocia el tema de los proyectos de ley que implican recursos fiscales al genocidio. Bueno. Realmente es aberrante lo que hacen ese discurso. Bueno, esa cosa que vos estás diciendo, en diciembre del 2023, enero del 2024, te agarraba cualquier diputado y te decía, bueno, es su forma de comunicar, no es un problema en sí mismo, él es así, hay que entenderlo que es así. Hoy esas cosas molestan. Y creo que hay que trabajar sobre eso. Creo que siempre trato de ser optimista porque si no es imposible llevar adelante no solamente la tarea política institucional que llevamos, sino es imposible llevar adelante la tarea militante que tratamos de hacer. Yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un pedazo de la sociedad y por consecuencia de un pedazo de la sociedad, un pedazo de la política, que hoy está parado en un lugar distinto respecto a Javier Milei de lo que lo estaba hace 15, 16, 17 meses. Y nosotros tenemos que ser capaces de hablar con esos argentinos y de proponerle un camino alternativo. Que yo sé que falta,
que hay un montón de cosas, ustedes andan haciendo los cabildos abiertos, nosotros en el PJ de Rosario hicimos el 26 de julio una jornada de discusión programática sobre 5 grandes ejes. El campo nacional popular tiene que tener propuestas, tiene que tener iniciativas, tiene que tener ideas para poner sobre la mesa y tiene que hacer una reivindicación de la historia del movimiento nacional popular. O sea, esa historia, hermosa historia, casi fundacional de la República Argentina, con este presente y este futuro que nosotros tenemos que generar. Y bueno, de eso se trata en los próximos meses lo que hay que hacer, ¿no? Y aparte ubicar también el límite, ¿no? Porque claramente en este uso, ¿no?, aberrante, tanto del nunca más como el genocidio, está algo primario, que es la evidente reivindicación de este gobierno desde un comienzo, incluso te diría desde la campaña misma de Milei, de reivindicar la dictadura militar. Ni siquiera hay negacionismo, bueno, pero aparte hay reivindicación de la dictadura. Es que justamente el hecho de tomar el nunca más, tomar el concepto de genocidio y reutilizarlo en contra de los sectores populares que pudieron emerger con esa consigna y con esos planteos para que la dictadura no pueda volver a repetirse en la Argentina, es una estrategia. Y ubicar el mal, inclusive ubicar el mal hasta en un niño de 12 años que lo cuestiona y que lo critica, o sea, en todo lo que lo critica, es una estrategia comunicacional y una estrategia de poder para que no pueda emerger ninguna propuesta que demuestre que es mentira, que lo único que puede sacarnos de la crisis es esta política neoliberal y esta estrategia neofascista que anula la democracia. Y la responsabilidad, y ahí voy con la pregunta o para que nos digas cómo visualizan la perspectiva de cómo los sectores populares somos capaces de recuperar confianza y lograr revertir uno de los principales males que tenemos en este momento, que en los procesos electorales mucha gente opta por no participar. Bueno, me parece que respecto a lo primero que vos decías, Hannah Arendt, que yo creo que en términos de la filosofía es la que mejor caracteriza los regímenes totalitarios y los proyectos totalitarios, decía que en realidad los fascismos, los totalitarismos se implementan y tienen cabida en una sociedad cuando no existe la capacidad de distinguir el bien o el mal, ¿no? Y creo que hay algo de eso en el gobierno de Milei, de enchastrar todo, de hacer pelota todo, de que uno diga cuál es la verdad o la mentira, cuál es el bien o el mal. Nadie sabe muy bien en las fake news. Lo que esta semana tuvimos, el pedacito del video donde a Axel le dicen hacer cosas, le hacen decir cosas que no dijo nunca. Le llaman, no, lo vivimos en la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires, pero ahora aparece de nuevo. Digo, hay, primer elemento, hay que tener mucho cuidado respecto a eso. Mirando para adelante, yo creo que nosotros tenemos dos grandes elementos a tener en cuenta, Cachorro. Primero, nosotros tenemos que ubicarnos políticamente, siendo la representación política de todos aquellos argentinos y argentinas que se sienten averiados, perjudicados, en algún lugar desilusionados también con el proyecto político y el modelo de país de Javier Milei. Primer elemento, hay que pararse ahí, sin fisuras, no va a haber una posición intermedia de esto me gusta y esto no, esto está bien y esto está mal. No, me parece que hay que ser claro respecto a la postura política. Este proyecto político hace añicos a la nación argentina y destruye al pueblo argentino, por lo tanto nosotros estamos en contra. Primer elemento fundamental. Segundo, creo que cuando la defensa de estas ideas que nosotros reivindicamos, la producción, el trabajo, la educación pública, la salud pública, la ciencia y la tecnología, el agregado de valor, el desarrollo industrial, la integración nacional, todas estas cosas que nosotros tenemos claro, cuando hay un pedazo de la sociedad que no está dispuesto a defendernos las urnas, y es el sueño húmedo de la derecha. Porque en realidad, si algo permite el voto popular, es justamente que toda esta idea tengan un contrapeso cuantitativo respecto al enorme peso cualitativo que tiene la derecha gobernando con los grupos económicos detrás. Entonces, ahí está el segundo elemento. Entonces, primero, posicionarnos en contra de Milei. Segundo elemento, convocar y llamar a votar. Gran parte de nuestra campaña electoral va a ser que la gente vaya a votar.
Y todo lo que nosotros vamos a tener que hacer campaña en cada lugar, en un barrio, en el COS, en el club, en la vecinal, en la ONG, tenemos que invitar a la gente a votar. Y tercero, yo creo que estos dos elementos que te mencioné antes, quiero insistir. Nosotros somos los únicos que podemos mostrar una historia a lo largo del desarrollo argentino que nos ubique en los mejores momentos vividos por el pueblo argentino. Hay que reivindicarlo. Decía el Papa Francisco, cuando vos perdés perspectiva histórica, digamos, ¿no? Todos los gatos son pardos, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pararnos en ese lugar, pero también ser la fuerza política que sea capaz de interpretar los deseos de futuro y de esperanza que tiene nuestro pueblo. Ahí yo creo que todavía nos falta. Ahí es donde más tenemos que trabajar. Cosas lo conseguiremos de acá a octubre y las que no podamos conseguir de acá a octubre las tendremos que hacer más adelante para poder terminar definitivamente con esta pesadilla, ¿no? Capaz que lo hacemos antes del 27 si podemos habilitar el juicio político. Bueno, eso si querés lo charlamos otra vez. Yo no tengo problema. Vos me decís, de rato me tira con el DNU 70 que yo no consigo los 129 para el quórum y después me pedí el juicio político donde necesito 2 tercios. Yo te entiendo, hay cosas a pero construir. está bien, hay que construirla, pero también hay que entender cómo nace el juicio político en la Constitución Nacional. No fue pensado como lo que nosotros hoy hablamos, como un mecanismo revocatorio de gobiernos. Es otra cosa el juicio político dentro de la Constitución Nacional. Está pensado como un mecanismo para políticamente responsabilizar el mal desempeño de un presidente, de un ministro, de un juez de la Corte, lo que sea. Yo no tengo problema. De hecho, se lo hice a la Corte Suprema de Justicia, se lo hicimos, ha cosechado mal desempeño. Ha cosechado mal desempeño. Está bien, pero el tema es que esa valoración del mal desempeño, como es una valoración objetivamente política, necesita una mayoría demasiado agravada para poder avanzar, digamos, ¿no? Quiero recordar que con el tema venimos acumulando causales. Claro, y quiero recordar que con el tema Libra, nuestro bloque fue el único que planteó el camino a juicio político, que habida cuenta de lo que pasó, era el camino más corto. Claro. Pero los otros nos decían, no, es mucho para hacer el juicio político. O sea, eso fue muy importante. Te damos las gracias por haber venido. Facilidad de palabra tenés, ¿eh? Pero es cierto. Me gusta lo que hago, che, eso se nota a la legua, pero ¿sabés qué? Yo creo que no es antinomia acá o peronismo. Creo que el problema es peronismo. A ver, guarda con eso, me cerrás con... vos hacés la que me hacen los periodistas. Soy psicoanalista. Te hago la última pregunta, viste que me dice... pero antes de que cortar la comunicación. Pero no es peronismo o cucas o como le quieran llamar. El problema para los gorilas es el peronismo. Sí, sí. Históricamente. Pero a mí me parece que han encontrado en el pinerismo un atajo discursivo que les evite plantear su batalla frontal contra el peronismo en su conjunto, ¿no? Entonces, nos vamos, gracias por venir. Mirá que me engancho de nuevo y te dale, yo me prendo. Gracias por gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pequeña pausa y terminamos con agenda propia del día de hoy.